Hola, ¿cómo están? Vamos, perdón, estaba mirando bien si está grabando, si no lo voy a pasar a grabar. Vamos a empezar entonces la clase 12, clase que se denomina la desocupación masiva y la tercerización e informalización de la economía, las luchas sociales contra el neoliberalismo, las luchas por los derechos humanos. Yo, básicamente es un tema muy complejo que atraviesan la etapa sobre todo de los años 80 y los 90. Como verán, la clase 11, la 12 y la 13 un poco trabajan, van elaborando los mismos temas, son clases quizás más pensadas para el debate presencial, por lo tanto lo que voy a hacer son las clases virtuales muy breves. Me pasa lo mismo con la clase 14 y la 15, que son ya temáticas mucho más actuales y donde por lo tanto eh, a mí por lo menos más que el debate, más que la clase formal académica, me interesa mucho más el debate de características, digamos que presenciales, directas, ¿no? Eh, Son etapas que todos vivenciamos, todos quienes somos parte de estos procesos de formación, tanto el docente como ustedes en tanto estudiantes, y donde por lo tanto necesariamente todos tenemos experiencias, visiones, opiniones eh, que para mí son sumamente valiosas. Entonces lo que voy a tratar es de hacer algunas reflexiones muy generales, ¿sí? Y relativamente breves. Voy a intentar ser relativamente breve. Entonces un poco lo que intentaríamos es rever las características generales del neoliberalismo en esta clase y pensar, digamos, cómo a partir de ese neoliberalismo se genera un marco social muy novedoso que está atravesado eh, por varios elementos, ¿no? Pero quizás los más significativos y los más impactantes son estos que un poco yo trato de plantear en el título de la clase, ¿no? Y que casi ahora nada más los voy a nombrar y quizás los retomaré en algún momento en la clase, pero no en forma demasiado extensa. Uno es la desocupación masiva, ¿no? Que por primera vez aparece en la historia argentina y se consolida además, ¿no? La situación entonces de un sector muy importante de nuestra sociedad que no logra conseguir un empleo estable, al cual el sistema, con la reconfiguración que generó, excluye de la relación asalariada. Entonces son gente de clase trabajadora, son gente que no tiene, recuerden cuando veíamos cómo se conforma la clase obrera, gente que no tiene otra forma de obtener sus medios de subsistencia que no sea a través de la venta de la única propiedad que le queda, que es su fuerza de trabajo, que se encuentra en la situación tremendamente angustiante, casi irresoluble, de no tener a quién venderle esa fuerza de trabajo, no encontrar, digamos, en el mercado un demandante del producto que él vende, que es su fuerza de trabajo. Es una situación catastrófica, porque entonces esa persona no tiene forma de obtener el salario con el cual pagaría sus medios de subsistencia. Además de esto, aquellos, y en gran medida en base a esta desocupación masiva, a esta desocupación estructural que se genera, que hasta ahí, como les digo, no existía en Argentina, menos aún en regiones como las nuestras, ¿no? Donde lo que había, en todo caso, era lo que se llama una desocupación marginal o transitoria, ¿no? Casi un pleno empleo y donde la desocupación era nada más el que estaba buscando otro trabajo, el que se quedaba sin laburo un tiempito y hasta quizás vivía de los ahorros un tiempo hasta que consiguió un laburo que le gustaba. Esto también impacta en quienes sí tienen trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque la lógica neoliberal justamente buscaba eso, buscaba que hubiese una masa importante de desocupación para que esa masa de desocupados presionase
a la baja de los salarios y de las condiciones de trabajo de quienes estaban ocupados. Por la lógica, casi obvia, supongo para ustedes, y muy terrible, de que si hay mucha gente desocupada, el patrón todo el tiempo le argumento, y muchas veces sin necesidad de argumento, los mismos trabajadores ocupados se daban cuenta, porque no son tontos, que si ellos no aceptaban peores condiciones de trabajo, se los podía despedir y conseguir gente que estaba en la fila, dispuesta a aceptar condiciones de trabajo malísimas simplemente porque no tenían trabajo. Entonces, en estos años se generan procesos como el de terciarización o tercerización productiva. Esto es que las grandes empresas dejan de incorporar trabajadores en forma directa a su planta, no solo las grandes, también pequeñas y medianas, y los incorporan como trabajadores tercerizados de supuestas empresas informales, por ejemplo en los sectores de limpieza y en distintos rubros, que son trabajadores con muchos menores derechos laborales, ¿no? Entonces, ahí hay una precarización muy fuerte de los derechos laborales, de las condiciones de trabajo, de las condiciones de seguridad. El neoliberalismo también incrementó muchísimo la cantidad de accidentes de trabajo y también de los salarios. Todos los trabajadores tercerizados tienen menos salarios, peores salarios que los trabajadores efectivos. Además de esto, hay una informalización de la economía. De nuevo, ¿qué quiere decir esto? La economía se va transformando cada vez más en informal. Hoy, en Argentina, hay más trabajadores no registrados, informales, en negro, como quieran denominarlos, que trabajadores formales. Esto es una cuestión brutal y que genera un desajuste sistémico tremendo, por ejemplo, en las jubilaciones, ¿no? Ustedes saben que por cada jubilado uno necesitaría 3 o 4 trabajadores formales aportando a la jubilación, y hoy creo que hay menos de 2. Una cuestión tremenda y tiene que ver con la reconfiguración de la estructura económica que impuso el neoliberalismo y que nunca se modificó estructuralmente, ¿eh? Yo digo, en mi mirada, hubo, después de la dictadura, 3 gobiernos que, más allá de que Alfonsín intentó en un momento modificar, 4 gobiernos, perdón, que más allá de que Alfonsín en un momento intentó modificar, los 4 profundizaron las consecuencias neoliberales, y uno, o 3 si quieren, ahora lo explico mejor, que las sostuvieron. O sea, no las profundizaron, pero tampoco las modificaron ni las reestructuraron. Esa es mi mirada, de nuevo, me gustaría estas cosas debatirlas. Para mí el gobierno de Alfonsín, el gobierno de Menem, el de la Rúa, fue muy breve, y el de Macri, fueron gobiernos que profundizaron las consecuencias o la implantación del neoliberalismo en Argentina, especialmente el de Menem, pero también la etapa final del gobierno de Alfonsín fue importante en cómo se empezaban a implantar las medidas neoliberales, y de la Rúa y Macri las profundizaron. Y los gobiernos kirchneristas, esos 3 gobiernos kirchneristas, en mi mirada, sostuvieron la lógica neoliberal sin profundizarla. Pero bueno, es mi mirada, ¿no? A partir de ahí, además, digo, se da también un crecimiento muy importante de la sobreocupación, ¿no? Los trabajadores que están ocupados laburan más horas porque cobran peores salarios, porque tienen más miedo de quedar desocupados, aceptan peores condiciones y aceptan trabajar más horas, tratando de conseguir un salario que les permita sobrevivir. Y también aumenta la subocupación, o sea, trabajadores que están ocupados, pero que trabajan menos horas de las que necesitan para conseguir un salario que les permita sobrevivir en forma digna. O sea, todas condiciones que empeoran absolutamente las condiciones de vida y de trabajo de la masa trabajadora. En ese marco, y a través de un proceso muy complejo, donde cuesta mucho realmente, porque en un primer momento, sobre todo la desocupación se vivencia como una culpa individual y no como un proceso colectivo,
van a empezar a darse una serie de luchas sociales importantes contra el neoliberalismo. Las primeras de esas luchas, las más significativas, son las que yo pongo acá como las luchas por los derechos humanos, especialmente desde fines de los 70 e inicios de los 80, en manos de organizaciones como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, luego los hijos, ¿no? Los hijos de los desaparecidos, de los torturados, pero también las organizaciones sindicales, ya desde el año 79, son artífices muy importantes de la resistencia a la dictadura y de las luchas para tratar de impedir la profundización de las medidas neoliberales y para tratar de mejorar las condiciones de vida de los sectores pobres. Bueno, habíamos visto entonces el texto este, ya lo charlamos un poco, ¿no? El texto de Perry Anderson, en el cual él sitúa el nacimiento del neoliberalismo en los finales de la Segunda Guerra Mundial, con este texto de Friedrich Hayek en 1944, donde lo que buscaba era readaptar las políticas de gobierno a los cambios que se daban en el sistema capitalista de producción. También vimos que la desigualdad para él era un valor positivo, y la desocupación también lo era. Había que buscar atacar el movimiento obrero y para eso era muy importante aumentar la desocupación y reestructurar el Estado, haciendo que el Estado sea muy fuerte en su capacidad de quebrar el poder de los sindicatos y en el control del dinero, pero limitado en lo referido a gastos sociales. Había que reducir los impuestos sobre las ganancias más altas, y sobre las rentas, porque para el neoliberalismo esos son los únicos sectores que aseguraban el crecimiento económico. Y en América Latina, básicamente, estos programas de concentración de la riqueza y distribución de la pobreza fueron impuestos en base al terrorismo de Estado de las dictaduras iniciadas en los años 70. Sin embargo, las dictaduras en gran medida tuvieron que imponerse a través del terrorismo de Estado, ¿no? De la coerción. Y el neoliberalismo solo ganó legitimidad ideológica de masa, solo logró construir una hegemonía de su programa, especialmente a partir del año 89, con la caída del muro de Berlín, y en el año 91 con la caída de la Unión Soviética, o sea, con el derrumbe de lo que se planteaba como un modelo alternativo al capitalismo. Esa coyuntura, esa situación, genera dos cosas. Por un lado, para el capitalismo, para los ideólogos y los poderosos del sistema capitalista, hace que el modelo competitivo y que planteaba justamente un horizonte alternativo a la lógica capitalista, ya no existía. Y por lo tanto, ya no veían como un riesgo posible a la revolución, ¿no? O sea, ya no estaban asustados, para decirlo en términos más simples. Sentían entonces que podían ir por todo, que podían atacar a los sectores obreros, que podían sacarles todo, porque esos sectores obreros ya no tenían alternativa, ya no tenían una posibilidad. La Unión Soviética, desde que existió, había sido siempre un polo alternativo que obligaba, digamos, a los sectores capitalistas a negociar con sus propias clases obreras mejores condiciones de vida para, lo estoy diciendo simplificado, pero creo que se entiende, para que esas masas obreras no se hagan comunistas, no quieran hacer la revolución, no vivan en tan malas condiciones que digan, mira, yo estoy dispuesto a jugármela para cambiar las cosas de raíz, para dejar de ser un explotado, ¿no? Cuando cae la Unión Soviética, lo que ven los sectores de poder es, ya no hace falta negociar, ya podemos ir a por todo y sacarles hasta la última gota que les quede eh, de dinero, de recursos.
Y como parte de lo mismo, lo otro que sucede es justamente que ya no queda alternativa, ¿no? Los sectores del poder hablan de que a partir de ahí queda the only best way, el único mejor camino. Es el mejor camino, el neoliberalismo, pero sobre todo es el único, no hay alternativa. Y eso encuentra también a los sectores obreros, los encuentra realmente muy atacados, muy debilitados en su posibilidad de resistir el ataque del poder económico. Eh, hay cuestiones que no quiero repetir para no hacerlo muy pesado. Pero entonces las democracias que se imponen en América Latina luego de las dictaduras son democracias más bien formales que reales, ¿no? Donde se implementa sí una modalidad electoral, pero que no genera demasiadas modificaciones estructurales a la lógica capitalista que se impuso durante la dictadura. Hasta, bueno, el gobierno de Alfonsín, que fue de 1983 a 1989, tuvo una primera etapa en la que se buscó, por parte, por ejemplo, del ministro de Economía Greenspoon, los primeros años del alfonsinismo, un relativo retorno a medidas propias de la lógica de un Estado más interventor y proteccionista. Eso fracasa en gran medida por, por el ataque de los sectores ligados al modelo neoliberal y también quizás por incapacidades del propio gobierno, por la incapacidad de construir un bloque social y político que apoyase ese proyecto. Y rápidamente, ya para el año 86, 85, pero sobre todo 86, 87, el gobierno comienza un giro hacia el modelo neoliberal con la proclamación como ministro de Economía de Juan Vitale Seguí. Y ahí ya, por ejemplo, va a empezar a discutirse los modelos de privatizaciones. Privatizaciones que en general durante el gobierno alfonsinista no logran plasmarse porque el peronismo se niega, se opone fuertemente. Siempre le cito ahí en mis clases una frase de el senador por el PJ de La Rioja, Eduardo Menem, hermano de Carlos, que en el debate sobre una privatización que quería realizar el gobierno de Alfonsín en el año 88, a los gritos, en un discurso muy enérgico, sostiene que el peronismo jamás puso ni pondrá bandera de remate a la soberanía argentina y que privatizar las empresas estatales era rematar, vender, regalar la soberanía argentina al imperialismo. Un discurso así antiimperialista, además muy fuerte, muy bueno realmente. Como ustedes ya saben la película, no hace falta explicarles que ese mismo sector político es el que asume ganando las elecciones en 1989, no solo el mismo partido, sino la misma fracción dentro del PJ, que es la fracción que lideraba Carlos Menem, y ese sector es el que, modificando rápidamente lo que decía en la campaña y lo que había dicho siendo oposición de Alfonsín, va a abrazar absolutamente el modelo neoliberal y va a encarar reformas profundas, pero muy profundas, de la estructura económica argentina desde el año 89, pero especialmente desde el año 91, con la asunción como ministro de Economía de Domingo Cavallo, aquel mismo que había sido presidente del Banco Central durante la dictadura y que había estatizado la deuda privada de las grandes empresas nacionales y multinacionales que operaban en Argentina. O sea, había transformado la deuda privada de los más ricos en una deuda colectiva que pagábamos
especialmente los más pobres, a través del pago de nuestros impuestos. Ustedes saben que en Argentina el Estado fundamentalmente lo financiamos los más pobres, los trabajadores, porque se financia fundamentalmente a través de los impuestos al consumo, que los que menos ganamos somos los que más pagamos. Los que menos ganan, a medida que menos ganas, pagas más impuestos. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo, una de las cosas que hizo Cavallo fue aumentar en el 92, creo, o en el mismo 91, no recuerdo ahora, el IVA, el impuesto al valor agregado, del 13% al 21%. Eso significa entonces que de cada cosa que compramos, pagamos, de cada 5 pesos que pagamos, un peso, un poquito más, 1,1, lo pagamos en impuestos. ¿Por qué digo que quienes menos ganan pagan más impuestos? Bueno, porque los que menos ganan gastan todo. Cuanto menos capacidad de ahorro tenés, ¿no? Cuanto menos podés guardar y más gastás, quiere decir que más pagás en impuestos. ¿Sí? Bueno, y por lo tanto, más estás pagando en términos relativos, en términos de tu capacidad de pago, de lo que vos ganás y de lo que vos pagás, de, por ejemplo, esas deudas de los grandes capitales privados que Cavallo había estatizado con una generosidad impactante, generosidad, claro, con los recursos de los otros. Bueno, a partir del año 91 se da este proceso, se profundizan las privatizaciones, proceso que sigue como mínimo hasta el año 95, 96, la privatización más importante de todas, recién se logra en el año 94, que es la privatización de YPF, es la privatización más importante porque era la gran empresa argentina, una empresa además muy exitosa, que funcionaba muy bien. Fue una verdadera locura privatizar YPF. Y sin embargo, acá este dato es importante citarlo, fueron privatizaciones que todavía, hasta el año 94, 95, tenían mucha legitimidad social. El menemismo, quizás en gran medida por ser un gobierno del PJ, por tener el apoyo o por lo menos la no oposición de sectores importantes del sindicalismo y de sectores importantes del pueblo, logró construir una hegemonía neoliberal durante algunos años. Logró que los sectores trabajadores apoyasen esas privatizaciones. Yo tengo un trabajo sobre YPF, sobre la privatización de YPF, en base a entrevistas, donde en esas entrevistas se muestra a los trabajadores mismos que se oponían, digamos que confiesan, cuentan tristemente, ¿no? Con tristeza, que la mayoría de sus compañeros creían que iban a estar mejor con la privatización. La privatización se vende muy bien. ¿Cómo se vende? ¿Cómo se construye esa legitimidad, esa hegemonía neoliberal? Bueno, con el discurso de que uno iba a dejar de ser trabajador e iba a pasar a ser empresario, cuentapropista, ¿no? Lo que se les vende, digamos, a los obreros de YPF es que ellos se iba a hacer la privatización, que las empresas privadas funcionaban mejor siempre que las estatales, que eso era casi una obviedad en el discurso de los años 90, y que por lo tanto esos antiguos obreros iban a ser despedidos de YPF con una muy buena indemnización y luego iban a ser contratados por Repsol YPF con, perdón, me agarró como pequeña alergia, como cuentapropistas, como pequeños empresarios, y por lo tanto iban a ganar aún más plata. Y esto, digamos, es comprado, ese discurso es comprado por la mayoría de los obreros, no por todos, obviamente, hay muchos que resisten, porque además ya en el 94, esto es llamativo en el 94, puede entenderse en el 91, que fueron las privatizaciones de Estel, de los ferrocarriles, que además eran empresas que funcionaban mal, ¿no? Entel funcionaba muy mal y demás.
pero IPF o gas del Estado, que son las que más tardan en privatizarse, porque era muy complejo armar la privatización, porque eran empresas tan grandes, que además tienen que negociar mucho con las distintas grandes compañías multinacionales, porque ninguna quería que su competidora se quede con todo el paquete de IPF o de gas del Estado, porque era demasiado, era muy grande, ¿no? De hecho, por eso se cuenta, se la dieron a Repsol IPF, que era una empresa pequeña en términos de la competencia de las grandes empresas petroleras multinacionales. No la agarró Chevron, ni la British Petroleum, las grandes no la agarraron. Bueno, pero decíamos, todavía en el año 94 había un sector importante de la población, incluida de la clase obrera, que creía en estas promesas del modelo neoliberal. Y, por ejemplo, es muy importante decirlo, la privatización de YPF contó con el apoyo muy entusiasta de los gobernadores de las provincias petroleras. Carlos Maestro, por ejemplo, en Chubut, Néstor Kirchner en Santa Cruz. Eh, bueno, por ejemplo, digo, para tener una idea, ¿no? Oscar Parrilli, hoy senador y figura política muy importante del primerismo, fue el miembro informante, o sea, la persona que encabezaba la defensa del proyecto de privatización de YPF por parte del bloque de PJ en la Cámara de Diputados. Y Oscar Parrilli era diputado por Neuquén. Bueno, todos estos sectores apoyan fuertemente porque, bueno, porque una de las cosas que hacía la privatización era darle mucha plata a las provincias, mucha plata en el momento. A largo plazo, obviamente, fue un impacto tremendo para las provincias, porque además se generó una desocupación masiva, que entonces las provincias, lo mismo que le pasaba a los trabajadores, les pasó a las provincias. O sea, a los trabajadores, ¿qué les pasaba? Decían, uy, mirá, agarra un montón de plata con la indemnización. Parecía una fortuna, además, para un laburante que nunca había tenido esa plata toda junta. Parecía que era imposible que le fuese mal. Bueno, claro, después no conseguías laburo 1 año, 2 años, 3 años, te consumías la guita y te quedabas sin laburo y sin la guita. A las provincias les pasó lo mismo, casi igual, casi en un espejo. Agarraron un montón de dinero, pero se encontraron con que ese montón de dinero lo terminaron gastando en gran medida en solucionar los enormes inconvenientes que le generó la desocupación masiva provocada por las privatizaciones, porque con las privatizaciones se echó a gran parte del personal de YPF justamente para generar una mayor explotación del poco personal que quedaba ocupado y para bajarle los sueldos, precarizarlos, informalizarlos, tercerizar la producción. ¿Sí? Entonces hubo una etapa, digamos, de auge económico que justamente llegó hasta el año 96 más o menos, 97 quizás, garantizó la reelección de Menem en el 95, bueno, porque estaban vendiendo las joyas de la abuela, ¿no? Las privatizaciones. Entonces, ahí entró mucha plata, esa plata un poquito se distribuyó a las provincias y un poco a la gente, se gastó mucha plata, la economía se reactivó en el 95, 96, se garantizó la reelección de Menem y de todos estos gobernadores, Maestro en Chubut, Kirchner en Santa Cruz, y para 97, 98 la crisis ya se empezaba a visibilizar muy claramente. Ya veremos la clase que viene, creo que lo voy a decir, pero bueno, lo comento ahora, a partir del 97 empiezan los cortes de ruta. Empiezan la conformación estable de las organizaciones de desocupados. Antes ya existían, desde el 94 ya existían, y antes también quizás, pero en el 94 empiezan a tener más actividad y desde el 97 empiezan a estructurarse como organizaciones consolidadas, ¿no? Ya se había superado esa etapa en que la desocupación se vivía como una culpa individual, casi no, como una culpa, como algo que era culpa tuya por no haberte capacitado, por no haberte formado, esa idea meritocrática, y se empezaba a ver que era un problema colectivo, no individual, era un problema social, ¿no?
y por lo tanto esos sectores empezaban a salir a luchar colectivamente, aún con la enorme dificultad que eso tenía, porque, miren, había todo un sector de, de investigadores, Pierre Zamballón, que era quizás la figura más conocida, un sociólogo francés, que afirmaban que los desocupados eran una no clase, ¿no? Decían que era imposible que se organizasen colectivamente. ¿Por qué? Porque lo que los representaba era una negación, era no tener trabajo. No tenían un ámbito común, decían, ¿no? Los obreros, ¿cómo se organizaban? En base a un interés colectivo, a unas condiciones comunes de existencia y a un lugar común de explotación, que era la fábrica. El desocupado era un tipo que quedaba en la nada, que quedaba encerrado en su casa, según la visión de estos sociólogos, que por lo tanto no tenía voz, que no podía expresarse, era un excluido, era un excluido, de alguien que quedaba afuera del sistema. Y por lo tanto, decían, no tenía capacidad de autoorganización. Bueno, los trabajadores argentinos, que para mí los desocupados no son una no clase y tampoco son una clase aparte de la clase obrera. Son clase obrera que no logra conseguir laburo por la reconfiguración del sistema económico con el neoliberalismo. Retomaron sus tradiciones y experiencias de organización sindical, las fábricas, y las transfiguraron, las llevaron a la organización en los barrios. ¿Qué tenían en común los desocupados? Primero, que estaban desocupados. Y segundo, que en general, en su enorme mayoría, vivían en las barriadas populares. Entonces, en estas barriadas populares, sí, primero quizás se quedaban en las casas. Hubo con la desocupación un enorme aumento de las depresiones, de los problemas familiares, del alcoholismo, la drogadicción, de la violencia familiar, de la violencia machista, porque además ahí hay un proceso muy fuerte para muchos varones de la clase obrera que de repente se encuentran no llevando el pan a sus casas. Y muchas veces eran las mujeres las que solucionaban esta situación de urgencia mientras el varón se deprimía y se quedaba dentro de la casa, y eso profundizaba aspectos del machismo y de la opresión patriarcal. Pero también hubo todo un sector, o esos mismos que primero se deprimían, caían en el alcoholismo, a partir del debate colectivo, a partir de ver que el vecino estaba en la misma situación, a partir de ver lo que estaba pasando en otros lugares del país, que se empezaban a organizar, salían a cortar rutas, luchaban por sus derechos, empiezan también a organizarse así. Y eso va a empezar a generar una obligación, digamos, por la capacidad de las luchas, a que el Estado neoliberal tenga que empezar a gastar mucha plata en solucionar la misma desocupación que ese Estado neoliberal había generado. O sea, hay tal presión de los trabajadores desocupados a través de una medida de lucha que es fundamental, que es el corte de ruta, ¿no? ¿Por qué aparece esa medida de lucha como clave? Porque una de las cosas uno de los problemas que tenían los desocupados, y digamos uno de los argumentos de todo este sector que decía los desocupados no pueden resistir, casi con una visión tremenda, ¿no? Que legitimaba y que le decía a los neoliberales, métanle a fondo, total estos tipos no pueden hacer nada, era que los desocupados no podían hacer la medida de lucha más contundente que siempre había tenido la clase obrera, que era la huelga. ¿Cómo luchaban los desocupados? No podían parar la producción, no podían afectar el proceso productivo. Esa era la mirada que tenían todos estos ideólogos. A lo sumo pueden movilizarse, pero que se movilicen, que no me importa. Que salgan a la calle, que se movilicen, que no nos hacen nada. ¿Cómo hicieron los desocupados para alterar el proceso productivo? Cortaron las vías de circulación, porque el proceso productivo no es solo la producción en el lugar de producción en la fábrica, es también el transporte, la circulación de las mercancías para llevarlas a los mercados. Y no solo de las mercancías del producto terminado, también de la mercancía más esencial para producir, que es la mercancía fuerza de trabajo, ¿no? Vieron que siempre cuando hay un corte de ruta,
los argumentos en contra de los cortes de ruta, de los medios de comunicación, están impidiendo que la gente vaya a trabajar. No es culpa de la gente, ¿no? Bueno, el trabajador que sí tiene trabajo tiene que poder ir a laburar. Bueno, yo diría, no, mirá, parte justamente de la fortaleza del corte de ruta como medida de lucha de los desocupados, ¿no? Sobre todo, es impedir que la gente que tenga laburo vaya a laburar. No por ir en contra de los laburantes, ¿entiendes? Sino por afectar, por lograr realmente, aún estando desocupados, afectar el proceso productivo. ¿Y cómo lo hacen? Poniendo lo único que les quedaba, que era su cuerpo. Poniendo su cuerpo sobre las rutas, jugándose la vida para impedir que el sistema siguiera funcionando, para afectar las ganancias del sistema y por lo tanto para obligarlo, a través del Estado, a que al menos le diese un plan social. Que los planes sociales surgen a partir de esto, los planes sociales masivos, ¿sí? Surgen a partir de esos procesos de lucha de los movimientos desocupados. Es otro debate, yo creo que, y sería una de las cosas que me gustaría debatir, así surgen los planes sociales, como una victoria de los sectores obreros que habían quedado excluidos de la relación asalariada por parte del neoliberalismo. Una imposición que se le genera al Estado. Y que de hecho provoca una cosa, podríamos decir absurda, pero que no, que en realidad muestra lo mal que funciona la lógica neoliberal en términos sociales, pero ojo, lo bien que funciona para quienes se benefician con el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo siempre dice discursivamente que busca bajar los costos sociales del Estado. Bueno, lo que se demuestra es que como genera tan malas condiciones de vida para las masas populares, y esas masas populares, antes de morirse de hambre en la casa, van a salir a luchar contra eso, eso provoca que el Estado termine gastando más guita o la misma que antes, pero con peores condiciones de vida para la gente. Bueno, digo, un debate que sí podríamos darnos, que me gustaría darnos, es, sobre todo para la época más actual, si esos planes sociales que en su momento se obtuvieron como conquista del movimiento obrero, de un sector del movimiento obrero, hoy fueron transformados quizás por parte del Estado o de una parte del Estado en una herramienta para dominar a los sectores populares. Porque justamente como lo administra el Estado, se los da a quienes quieren, a quienes quiere el Estado, y no a otros sectores. Y esos sectores a los que el Estado les da los planes sociales, los administran con una lógica clientelar, con una lógica de dárselos a quienes muchas veces no se movilizan contra el gobierno. ¿Sí? Fíjense que son cosas que nosotros ya hemos visto, recuerden, históricamente, en cómo el Estado muchas veces logra transformar lo que en un primer momento era una victoria de los sectores oprimidos o de los grupos subalternos en una herramienta para dominar. ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, el reparto pacífico a los indígenas, ¿no? Recuerden, por ejemplo, el reconocimiento a derechos de los sindicatos y luego, durante el peronismo, la quita de autonomía política de esos sindicatos. Bueno, quizás acá volvió a pasar un proceso con rasgos similares. Decía entonces que la hegemonía neoliberal, uno podría decir que subsistió hasta el año 94 sin ninguna fisura. A fines del año 93, casi iniciándose el año 94, hay un proceso de lucha muy significativo en Santiago del Estero, que se conoció como el Santiagazo, que un poco para muchos historiadores, entre ellos Diego Carrera y Cortarello, significó el inicio de la rebelión contra el neoliberalismo. En el año 96-97 eso se profundiza a través de una serie de huelgas nacionales, donde ahí surge una figura sindical muy importante que es Hugo Moyano, y los cortes de ruta. Y ese proceso se va
consolidando y masificando como una resistencia al neoliberalismo hasta llegar al 2001. En el 99 es elegido de la Rúa como parte del gobierno de la Alianza, con una cuestión ahí muy interesante para pensarla políticamente, porque uno podría pensar, bueno, se eligió al gobierno de la Alianza, es un gobierno integrado por el radicalismo, más el prepaso, deben recordar, es un sector sobre todo proveniente del peronismo, pero digamos que más de centro izquierda, crítico de las medidas neoliberales de Menem, pero que en verdad, más allá de ese perfil supuestamente centroizquierdista, cuando gana las elecciones en el 99, las gana primero con un candidato que era de la derecha radical, Fernando de la Rúa, los sectores más moderados o más vinculados al poder económico, históricamente había sido así Fernando de la Rúa, no era del alfonsinismo, digamos, sino del sector ligado antiguamente a la línea de Balbín, pero además en todo su discurso, la alianza había planteado que lo único que había que hacer era combatir la corrupción. O sea, el discurso de la alianza era que el problema no era el neoliberalismo, sino la corrupción. Y de hecho prometía sostener las medidas neoliberales, sostener, por ejemplo, la convertibilidad, esa idea falsa del 1 a 1, ¿no? De un peso igual a un dólar. De hecho, Duhalde, que era el candidato del PJ, sí planteaba medidas de modificación más importantes, ¿no? Planteaba, digamos, un retorno a ciertas lógicas de un modelo productivista, que un poco siempre fue el discurso de Duhalde, ¿no? Bueno, gana las elecciones de la Rúa, pero rápidamente, eh, y al tratar de sostener este modelo neoliberal que ya estaba en crisis, se profundiza la crisis del gobierno de la Rúa. En el año 2001 intenta recuperarse de esa crisis, nombrando primero un ministro de corte evidentemente neoliberal y ajustador, como era Ricardo López Murphy, que intenta un ajuste muy fuerte de las cuentas públicas y dura menos de una semana, por la enorme rebelión popular que hay. En ese marco, por ejemplo, López Murphy intentó, entre otras medidas, el arancelamiento de las universidades y un poco un avance privatizador sobre las universidades. Hubo una gran rebelión popular ante eso, y estudiantil. Bueno, yo estudiaba en esa época y digamos que fui parte, fui un granito de arena de ese proceso. Y luego de la Rúa recurre al viejo cuadro del capital financiero, Domingo Cavallo, que vuelve a asumir como ministro de Economía, que intenta salvar a los bancos nuevamente y en gran medida lo logra, en un proceso que no es más que una nueva vuelta de tuerca, digamos, a las políticas de extracción de la riqueza de los sectores populares y transferencia de esa riqueza de los sectores populares hacia los sectores más concentrados de la economía. Digamos, eso que se venía haciendo desde que se imponía el neoliberalismo, empobreciendo a la mayoría de la población, sacándole la plata a través de bajas salariales, de peores condiciones de trabajo, de peores condiciones de vida, y transfiriendo esos recursos a los más ricos, tiene una nueva vuelta de tuerca tremenda, brutal, con el Cavallo del 2001, que es la apropiación de los, que es, bueno, varias medidas, ¿no? El descuento de los salarios, el descuento de los salarios de los jubilados, y finalmente la apropiación de los ahorros de los sectores medios, por decirlo de una manera, pero de los sectores trabajadores, medios, quizás hasta algunos ricos, pero no de los más ricos, en función de salvar a los más ricos, ¿sí? Lo que se llamó el corralito. Bueno, ante eso hay una rebelión popular masiva, que es la rebelión del 2001, en la cual confluyen todos los sectores populares afectados por la política neoliberal. Es justamente eso, se configura, digamos, la identidad de pueblo, sale el pueblo a las calles, desde los más pobres hasta los sectores medios, todos los que se veían afectados por el neoliberalismo. El neoliberalismo entonces ve totalmente resquebrajada su hegemonía
Y ante ese resquebrajamiento de su hegemonía, ante el hecho de que el pueblo se opone como colectivo a ese modelo neoliberal, el neoliberalismo en manos de sus cuadros políticos recurre, digamos que al sustrato ideológico fundamental del neoliberalismo, que es el terrorismo de Estado. ¿Sí? Ante esa movilización colectiva que justamente por primera vez en tantos años lograba recuperar lo que ya les había dicho Walsh en 1977, que era, mirá que este terrorismo de Estado se impuso solamente para imponer este modelo económico, la movilización popular rompe con la hegemonía del modelo económico y entonces los sectores del poder recurren al sustrato, al terrorismo de Estado. ¿Qué pasa? ¿Cómo recurren a esto? Perdón, dictando el estado de sitio, diciéndole a la gente, si no vuelven a sus casas, los vamos a matar. Si no vuelven a sus casas, va a volver a pasar lo de la dictadura. Ese es el discurso implícito del estado de sitio. La mirada, podríamos suponer, salga la policía a la calle, empiezan a disparar con balas de plomo, matan a muchos manifestantes. Uno supondría entonces que la mirada, y casi la lógica, ¿no?, hubiese sido que la gente vuelva asustada a sus casas, ¿no? Porque hay muchos muertos en esas horas del 19 de diciembre, del 20 de diciembre en las calles argentinas, y sin embargo el pueblo argentino redobla la apuesta, sale a la calle aún más decididamente tras el dictado del estado de sitio. En todas las calles de todo el país, en todos los lugares del país sucede esto, una movilización maravillosa, impresionante. Y en mi mirada, esto, esa rebelión, no solo contra el neoliberalismo, sino también contra su sustrato, que es el terrorismo de Estado, es la que rompe definitivamente la hegemonía neoliberal. Rompe la hegemonía neoliberal, no quiere decir que rompe el neoliberalismo sigue subsistiendo en gran medida y las consecuencias del neoliberalismo hasta el presente, pero fíjense que ya ningún gobernante puede asumir prometiendo medidas neoliberales, no tiene legitimidad ideológica. De hecho, ni siquiera Macri lo prometió. ¿Sí? No hay legitimidad ideológica, por ejemplo, en privatizar, en generar desocupación, en generar desigualdad. Tienen que decir que van a hacer lo contrario. Después siguen haciendo lo mismo, quizás, ¿no? Pero tienen que decir que van a hacer lo contrario. Bueno, esa gran rebelión popular es la que inaugura un periodo nuevo que en gran medida va a estar caracterizado por el gobierno kirchnerista, antes por el breve interregno de Duhalde, que van a reconfigurar un poco el modelo. Yo digo, en mi mirada, que sin subvertir, sin modificar estructuralmente, sin transformar estructuralmente las consecuencias del neoliberalismo, no las van a profundizar y en algunos aspectos van a tratar al menos de paliar, de moderar las peores consecuencias del neoliberalismo. No las modifican, para mí, no las transforman. No transforman las condiciones fundamentales de dominación neoliberal en nuestro país, pero sí se modifican varias cuestiones. Entre ellas se modifica muy fuertemente la política de derechos humanos de los gobiernos argentinos, que desde los juicios a las juntas militares del 85, luego de esos juicios, la política de todos los gobiernos posteriores había sido una política de impunidad y de legitimar, de hecho, el terrorismo de Estado. Por eso es tan impresionante lo del 2001, esa rebelión contra el terrorismo de Estado, porque los gobiernos, desde el 85 hasta el 2001, habían consagrado la impunidad del terrorismo de Estado. Por lo tanto, lo habían reactualizado. O sea, si ustedes dicen los asesinos, los genocidas, los que cometieron las peores aberraciones históricas en Argentina, no están condenados, siguen vivos, siguen con poder, siguen ejerciendo ese poder que tenían y que seguían teniendo, es muy impresionante que la gente se rebele contra eso, es muy difícil, ¿sí? Porque son los que tienen las armas, ¿sabes? Por algo tan simple como eso, son los militares, son los policías, son los que se pueden matar.
No es fácil rebelarse contra alguien que te puede matar y que te puede matar con la legitimidad del Estado. Muy impresionante lo que hizo el pueblo en este momento. Yo siempre lo digo porque a veces se subestima, a veces se piensa, bueno, la gente se movilizó nada más porque le sacaron la plata. Y bueno, puede ser, pero tampoco está mal reaccionar cuando te sacan la plata. A veces estamos tan inmovilizados que no reaccionamos. Bueno, en ese marco, una de las cosas muy fuertes que pasó, muy importantes para nuestra democracia, es que justamente como el pueblo argentino se rebeló contra el terrorismo de Estado, los gobiernos posteriores reactualizaron los juicios de derechos humanos. Y realmente ahí hubo una política muy importante de memoria, verdad y justicia que llevó a la cárcel a la mayoría de los genocidas, o a muchos de los genocidas, y que sobre todo enjuició el terrorismo de Estado como política sistemática del Estado argentino. A partir de ahí, digamos que el terrorismo de Estado, la represión en general, es bastante mal vista, por lo menos por un sector importante de nuestra sociedad. Y eso es un legado muy importante de las luchas populares. Bueno, vamos a dejar hasta acá y en la clase que viene entonces, para no quizás repetir algunos tópicos similares, me voy a concentrar en el neoliberalismo en Trelew, en nuestra región, en el noreste de Chubut, Trelew, Rawson, Puerto Madryn, ¿sí? Historizando un poquito algunas cosas.